todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, la idea fundamental de este primer encuentro es entender un fenómeno físico muy importante en la construcción de nuestros circuitos, claramente sin entrar en altos niveles de complejidad, lo cual no es el objetivo de este taller, ni tampoco no es de utilidad ingresar en complejidades que no nos aporten. Básicamente el fenómeno es el fenómeno de la electricidad y cómo se genera ese fenómeno físico. La idea fundamental es que nosotros aprendamos cómo se genera el fenómeno, o al revés, cómo se interrumpe este fenómeno y cómo vamos a poder manipular el mismo. Bueno, nada, espero que sea de vuestro agrado y arranquemos. El primer concepto es una pregunta muy clara, que sería: ¿qué es la electricidad? La mayoría de nuestros montajes, por no decir la totalidad de nuestros montajes, van a estar generados o desarrollados a partir del control del fenómeno eléctrico para lograr un efecto deseado o que pueda ser aprovechado para un determinado objetivo, usando diferentes componentes. Seguramente luego vamos a ir migrando de electricidad hacia electrónica, pero el concepto básico inicial es el manejo del fenómeno eléctrico. No se preocupen, en nuestros proyectos no vamos a estar utilizando magnitudes eléctricas que provoquen riesgo de vida bajo ningún punto de vista, sino vamos a trabajar con magnitudes eléctricas muy chicas, muy pequeñas, que están lejos de producirnos algún tipo de daño. Así que en eso no se preocupen para nada. Y por el otro lado, ¿para qué tenemos que saber esto? Primero, para poder montar nuestros circuitos. Segundo, para montarlos correctamente. Y obviamente proteger a los componentes dentro de ese montaje correcto de conexiones que puedan provocar que esos componentes se dañen y igual tengamos que comprar otro. Así que en función de ello, digamos, vamos a ir aprendiendo. Pero bueno, primer concepto, ¿no? Muchos de ustedes se acordarán qué es el átomo, el átomo, ¿no? El átomo como esa partícula. Vamos, antes de seguir, los invito a un mate. No. Ahí está. Entonces, recordemos un poquito este concepto del átomo, ¿no? El átomo como esa partícula que construye o forma parte, millones de ellos, de los materiales que vemos en la naturaleza. No vamos a entrar en grandes concepciones físico-químicas del átomo y demás, sino entender que los materiales que nos rodean, o de la naturaleza, porque lo que nos rodean son materiales más compuestos, aleaciones y demás, pero los materiales primitivos, digamos, de alguna manera están constituidos por millones de átomos. Que a su vez, estos átomos están compuestos por partículas, a la cual se denominan partículas subatómicas, ¿no? Si ustedes ven acá en el esquema, este simulador está en la plataforma, así que lo pueden utilizar, pueden jugar con él. Los invito a ustedes, primero para entender lo que estamos haciendo, y segundo, esto es extensible a, capaz que si conocen a alguien que está en la secundaria o estudiando algo de química, física, el tema del átomo, acá tiene un simulador, está bastante interesante. Nosotros lo vamos a usar en forma muy simple, ¿no? Entonces, el átomo está compuesto por partículas que son más pequeñas aún, que se llaman partículas subatómicas. Básicamente, el átomo tiene 3 partículas subatómicas. Acá lo estoy marcando, ¿no? 3 partículas subatómicas: los protones, los neutrones y los electrones. Básicamente son esas las 3 partículas subatómicas, de las cuales 2 de ellas, los protones y los neutrones, se hallan como una, digamos, sector central del átomo, al cual se denomina el núcleo del átomo. Y los electrones se van a ubicar en la parte orbital, es decir, alrededor de ese núcleo, en la órbita, o mejor dicho, en la nube extra, digamos, la nube que rodea de alguna manera al núcleo. ¿Por qué hablamos de órbitas o de nubes? Si ustedes se fijan acá,
está el concepto de modelo, porque inicialmente cuando se empezó a descubrir las cuestiones del átomo, se pensaba que el átomo respondía de alguna manera a lo que es las órbitas de los planetas, ¿no? Haciendo casi una analogía entre el átomo y el sistema solar, donde como que el centro era el Sol y alrededor circulaban los planetas, los electrones en este caso. Pero bueno, después se vio que en realidad los electrones no tenían una órbita tan predecible como los planetas, o calculable más que predecible, o con posibilidad de ser calculado con muy buena exactitud, sino que tenían lugares donde uno lo podía encontrar de forma probabilística. Por eso luego se introdujo el concepto de nube extranuclear, ¿no? Es decir, la nube que está por afuera del núcleo. Pero no vamos a meternos en esto, Jayte, que no nos interesa. Entonces, yo ahora me voy a desaparecer un poquito y vamos a mirar este emulador que tenemos aquí, ¿no? Entonces, fíjese que acá podemos emular la composición del átomo. Decimos, bueno, por ejemplo, si yo agarro y voy a construir un átomo, ¿no? Entonces digo, este átomo tiene, en su núcleo tiene un protón, ¿no? Como tiene uno solo, fíjese que ya se identifica con el átomo de hidrógeno, ¿no? Obviamente se equilibra con un neutrón, porque siempre el protón, digamos, la cantidad de protones y neutrones es la misma en el núcleo, y los protones y el protón, digamos, tiene carga positiva, ¿no? Tiene carga positiva. Y después tienen los muchachos, los otros que son los electrones. Entonces, si yo ahora hago una cosa como esta, como verán, hemos construido un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno tiene un protón, un neutrón y un electrón. Como la carga de los protones y neutrones son similares, entonces si yo tengo tanta carga positiva como tanta carga negativa, el átomo, ¿no?, se vuelve neutro, ¿no? Se vuelve neutro. ¿No? Fíjese que si yo retiro el electrón, me dice, ok, usted tiene un hidrógeno, pero que está cargado positivamente. Si tiene una carga positiva superior, que no esté equilibrado, a eso se denomina un ion positivo. Entonces, si yo ahora le coloco esto que está acá, lo equilibro y paso a tener un átomo neutro. Si después sigo jugando y le coloco otro electrón, estamos en presencia de, seguimos con un átomo de hidrógeno, pero que ahora empieza a tener un ion negativo. ¿Por qué? Porque tengo mayor carga de electrones que protones, ¿no? Si yo siguiera acá como agregando electrones a nuestro átomo, ¿no?, cada vez tendría mayor carga negativa. Como dirán, lo que define el material, si ustedes miran acá arriba, en la famosa tabla periódica, que estamos hablando del hidrógeno, es la cantidad de protones, ¿no? Entonces fíjense que si yo ahora digo, bueno, agrego un protón más, ¿no?, y obviamente la cantidad de neutrones correspondiente, ahora tengo un átomo que tiene 2 protones, ¿ok?, en el núcleo, y estamos hablando que es un átomo de helio. Ya dejó de ser hidrógeno y pasó a ser helio. Fíjese que acá en la tabla periódica cambió la ubicación, es decir, acá este cuadradito de la tabla periódica representaba a lo que era el hidrógeno, ahora estamos hablando del helio. Pero ¿qué pasa? Tenemos 2 cargas positivas contra 4 cargas negativas. Es un helio, ¿no?, negativizado, porque tengo muchas cargas, en este caso más cargas negativas que positivas, ¿no? Entonces, para que esto pase a ser un átomo neutro de helio, tengo que sacarle electrones y ahora paso a ser un átomo neutro de helio. Ahora, si agrego un protón más, cambié de elemento y ahora estamos hablando del litio, ¿no? Hoy que se habla tanto del litio, ¿no?, la batería de litio. Y fíjese que el litio tiene 3 protones en el núcleo, y en este caso mi átomo raro tiene solamente 2 electrones, por lo tanto tengo más cargas positivas que negativas. Si yo ahora agrego un electrón más, venga para acá al modelo, ahora tengo un átomo neutro de litio, porque tiene tantas cargas positivas como tantas cargas negativas. Y así puedo jugar, ¿no?, como verán, paseándome por la tabla
periódica y acomodando electrones. Fíjese, cuando yo dejo los electrones, es como que los voy dejando, se van acomodando en las órbitas, porque los electrones, hay todo en el modelo electrón del átomo, la cantidad de electrones que hay tiene que ver por cada una de las órbitas, una cantidad máxima, digamos. Hay todo un modelo que no vamos en estos momentos digamos, a profundizar. Acá es entender eso. Entonces, digamos que un electrón es una partícula subatómica. Voy a correr el mate un poquito. Es una partícula subatómica que posee una carga negativa, como dijimos, ¿no? Por lo tanto, esperen que me voy a volver acá con la cámara para que estemos... por acá. Así, ahí está. Así estamos juntos de vuelta. Es, digamos, una partícula subatómica que tiene una carga negativa. Lo acabamos de ver acá en nuestro simulador. Ahora bien, hay una ley física, que es la ley de la atracción entre las cargas, donde establece que cargas de igual signo se repelen y cargas de signos opuestos se atraen. Digamos que cualquier electrón siempre es atraído por una carga positiva equivalente, ¿no? Si yo tengo carga negativa de electrón, carga positiva, ¿no? De lo que sea, si yo tengo una carga positiva, atraigo al electrón. Es decir, vení electrón para acá, ¿no? Es decir, el muchacho se siente atraído. Sin profundizar mucho en este fenómeno físico, más allá de la atracción y la repulsión de las cargas positivas o negativas, los muchachos dijeron: qué interesante este fenómeno. Digamos, y si aprovechamos este fenómeno físico para lograr un efecto tal que luego lo podamos utilizar nosotros en nuestra vida diaria y demás. Entonces, a consecuencia de este hecho, que sigo insistiendo por razones de no meternos en una complejidad innecesaria, no lo vamos a profundizar. Si nosotros logramos que haya en un determinado material, el cual tiene determinadas características, poder colocar en sus puntas excesos de cargas positivas para que atraigan a los electrones, entonces los electrones van a tender a ir a ese polo positivo. Entonces, ese movimiento, esa circulación de electrones a través del material, producto de esa descompensación, por decirlo así, de cargas, ¿no?, produce una corriente de electrones, una corriente eléctrica. Es decir, de alguna manera uno provoca esa corriente eléctrica, porque los electrones siempre van a intentar ir a la compensación. Ahora, si yo tengo algún elemento que provoca que esa descompensación de carga se mantenga, el flujo de electrones va, digamos, a producirse en forma permanente. Es decir, si el electrón ve que tengo un polito positivo que le está diciendo vení para acá, entonces el electrón va a ir para allá. Ahora bien, mientras que ese polo de exceso de carga positiva exista o genere esa situación, va a producirse el flujo. Cuando ese polo de carga positiva deje de funcionar, entonces básicamente cesa la corriente eléctrica. O deja de funcionar, o el material por algún motivo corta su conexión con ese polo. Entonces, al no ver el electrón, casi me cae el mate, ese exceso de carga positiva, cesa el flujo de la corriente eléctrica. Entonces vamos a usar mucho esto, es decir, luego vamos a ver la manipulación de estos circuitos, cómo vamos a manipular esta cuestión de la generación del polo positivo para que esa corriente de electrones se produzca, o lo otro es cortar el material por algún dispositivo determinado
para que ese polo, el electrón deje de ver al polo y por lo tanto no hay atracción. Si no hay atracción no hay corriente eléctrica. A ese elemento que nosotros vamos a incorporar en nuestro circuito para que genere este desbalanceo de cargas es lo que nosotros vamos a llamar el generador, o que va a ser o un generador o una pila o un transformador o algo que provoque este fenómeno a través del material. El material, importante el punto, todos los materiales ¿son susceptibles a este fenómeno? No, no, absolutamente no. Es decir, no todos los materiales, o no sobre todos los materiales puedo provocar que se provoque una corriente de electrones suficientemente importante para que me sirva. Está claro eso. Entonces, ¿cómo se llaman esos materiales en los cuales yo puedo provocar este fenómeno y que me sirva? Bueno, a estos materiales se denomina conductores, conductores, los cuales tienen una cierta característica que es en función de la cantidad de electrones que se encuentran en su última órbita o la parte más externa de la nube, ¿no? Es lo que se denomina en química o en física el número de valencia. Entonces, no importa. Lo importante es, no todos los materiales son susceptibles a poder responder efectivamente a este fenómeno físico. A estos materiales que responden bien y que sirve su respuesta se los denomina conductores. Después hay materiales que responden fuertemente a este fenómeno, que son los superconductores, los semiconductores y directamente los no conductores. O estos no conductores también se los suele denominar materiales no conductores o aislantes. Estos materiales también los vamos a usar, los aislantes, porque nos van a permitir aislarnos de donde se está produciendo el fenómeno. Es decir, el famoso cable. Cuando uno agarra un cable cualquiera, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Agarro este cable del auricular, ¿ok? Que vemos acá, no sé si lo pueden ver. En realidad, el fenómeno eléctrico se produce acá adentro. Acá adentro tiene un material conductor y obviamente esto está aislado con un material no conductor. Es decir, a pesar de que el fenómeno eléctrico se produce en ambas puntas de este material, pero reacciona solo el material de adentro y no el material de afuera. Bueno, porque el material de adentro es un material conductor y el material de afuera es un material no conductor o directamente aislante. Bien, hasta acá llegó. Ya entendimos conceptualmente cómo funciona la corriente eléctrica. Conceptualmente, no vamos a entrar en grandes complejidades que no tienen sentido para nuestro taller. Bueno, en el próximo video, el próximo encuentro, el próximo módulo, vamos a empezar a entender cuáles son estas magnitudes que se desprenden de este fenómeno. Bueno, eso lo vamos a ver luego y por lo pronto, si tienen alguna duda o pregunta, obviamente pueden ingresar al foro y dejar todas las preguntas que quieran, lo cual serán respondidas con todo placer.